Las leyes naturales y las leyes físicas existen y han sido establecidas para que todo fluya en el mundo normalmente. Si una ley de la naturaleza es quebrantada, sin duda va a haber consecuencias por ese quebrantamiento de la ley. Un ejemplo, nadie puede pensar que al lanzarse de un quinto piso va a romper la ley de la gravedad y no le va a pasar nada. Si esta persona se lanza, indudablemente va a seguramente obtener la muerte por romper una ley natural. Y así existen muchas leyes naturales que si se rompen va a tener aquella persona que la rompa resultados catastróficos quizás. Las leyes espirituales y morales fluyen y cumplen una situación parecida en el mundo espiritual. Si una ley espiritual o moral es rota, indudablemente vienen consecuencias. Y eso es lo que el pueblo de Israel nunca pudo entender, o tuvo que aprenderlo a través de muchas dificultades. Esas leyes morales y espirituales que el pueblo de Israel quebrantó continuamente, le trajeron consecuencias a ellos que tuvieron que asumirlas y pagarlas. Quiero compartir hoy con ustedes el capítulo 5 del libro de Oseas, que hemos venido hablando en la iglesia a través de una serie de sermones. Y para eso quiero invitarle a que oremos, para que el Señor nos hable acerca de lo que necesitamos entender en nuestro corazón de la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das de un domingo más poder compartir tu palabra y llevar tu palabra a cada oyente que nos oye y nos ve en el transcurso de esta predicación de esta mañana y los que oirán este video a través del tiempo que estarán reproduciéndolo. Señor, pedimos que tu palabra llegue al corazón de cada oyente y que en cada oyente tu palabra produzca el fruto que se quiere. ¿Es Israel un pueblo inmoral en el tiempo de Oseas? La inmoralidad del pueblo. La inmoralidad del pueblo. Hemos estado hablando de la idolatría y hemos estado hablando del problema que el pueblo de Israel tenía acerca de cómo ellos adoraron a otros dioses. Y de eso se ha estado hablando. Y en este capítulo 5 el mal del pueblo de Israel se ahonda y ahora se toca un tema que tiene que ver con la inmoralidad. La idolatría y la inmoralidad se habían unido en la condición pecaminosa del pueblo de Israel y aquí en el capítulo 5 se habla de ello. Yo quiero que leamos el capítulo 5, versículos 3 y 4 para que leamos y escuchemos lo que sucedía. Dice, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Otra traducción de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, dice que el pecado, la inmoralidad, lo tienen metido hasta la médula. Están totalmente contaminados. Y eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Lo primero que vemos en esta inmoralidad del pueblo de Dios, de la amada de Dios, porque así hemos venido observando cómo Dios habla de su nación, como una esposa que Él cuida a pesar de su infidelidad. Y esa esposa, esa nación amada, es inmoral. Y eso lo vemos en el estado. Lo primero que observamos es el estado, la condición de este pueblo. Dice que se ha contaminado y se ha llenado de inmoralidad. Cuando habla que se ha prostituido, también puede entenderse el texto tranquilamente en el concepto de inmoralidad. Como Israel, como Efraín, que hace alusión al pueblo de Israel amado, se ha llenado de una condición totalmente inmoral, dejando el amor por Dios y practicando la inmoralidad. Sin duda, ellos rompieron las leyes morales. Ellos rompieron las leyes que Dios les había dado, lo que Dios había dicho que no hicieran. Ellos lo hicieron y pensaron que no iban a tener consecuencias. Este estado inmoral de Israel los llevó a prácticas que nunca
un hombre como Moisés hubiese pensado que años después la nación de Israel tendría tanta inmoralidad. Por eso esta figura de Dios amando a su nación infiel, Israel, es muy profunda en la mente de los oyentes. Y el profeta quiere asegurarse que ellos entiendan a través de todos estos temas que se han estado hablando que Israel ha sido profundamente inmoral, profundamente infiel. Dice el texto claramente en el versículo 4 que ellos no piensan convertirse a Dios. La nación de Dios ha dejado a Dios y no piensan convertirse. Convertirse es volverse a Dios. Muchos hablan de convertirse como volver a Dios, dando la espalda al pecado y volviendo a Dios, dando un giro de 180 grados, dejando al mal y buscando el bien a Dios. Pero la Biblia dice en este versículo 4 que ellos no querían convertirse. El estado, la condición en que se encontraban era triste. Habían dejado a Dios, lo habían olvidado. Y pensaban que quebrantando las leyes que Dios les había dado, aproximadamente 613 leyes, muchas de ellas quebrantadas por el pueblo de Israel, nada les iba a pasar. Es ingenuo del ser humano pensar que si se rompe una ley natural, no va a pasar nada. Que si quiero romper la ley de la gravedad, lo puedo hacer con mi fuerza física, me puedo lanzar de un 10º piso y no me va a pasar nada. Es ingenuo pensarlo. Es ingenuo pensar que si excedo los límites de velocidad que la ley me coloca y la autoridad me para y me pone un comparendo, es ingenuo pensar que no lo merezco, siendo consciente de que transgredí, rompí una ley impuesta por el ser humano. Pues déjeme decirle que es ingenuo pensar que vamos a romper las leyes de Dios y nada va a pasar. Que podemos ser inmorales y nada va a pasar. Es ingenuo pensar en una vida relativa, en un relativismo moral que se enseña hoy en día en los colegios, en las universidades y en círculos intelectuales. Se habla de un relativismo y una situación o un situacionalismo ético, que para ti puede ser bueno y para ti puede ser malo, lo importante es cómo te sientas. Israel había llegado a este punto de pensar que ellos podían romper las leyes de Dios y nada iba a pasar. Es ingenuo pensar que hoy en día, cuando quebrantamos una de las leyes de Dios, el ser humano no va a sufrir consecuencias. Y lo que estamos viviendo actualmente, mucho de lo que se vive es producto de romper las leyes establecidas por Dios. La Biblia profundamente nos habla de la administración de la tierra, de la mayordomía de los bienes que Dios nos ha dado. Pero nosotros hemos roto lo que Dios nos ha dicho para administrar la tierra, para administrar los recursos. El pueblo de Israel estaba totalmente lleno de inmoralidad, la borrachera, el adulterio, la fornicación, las prácticas de inmoralidad sexual, la injusticia social, el robar al pobre, el retener el salario al pobre. Todo esto hacía parte de esa inmoralidad en la vida del pueblo de Israel. Y pensar que romper esas leyes no iban a traer consecuencias es ingenuo. Así que usted que me ve, si usted piensa que usted puede practicar cosas que van en contra de leyes establecidas por Dios, no sea ingenuo, porque tarde que temprano sufrirá la consecuencia y su estado será triste. Y eso le pasaba al pueblo de Israel.
pensar que romper las leyes espirituales no tendrían ninguna consecuencia. Ellos rompieron leyes fundamentales como amar a Dios sobre todas las cosas. Ellos amaron los ídolos, amaron a Baal, amaron otras cosas, otros dioses, antes de amar al único Dios. Pero no solamente vemos ese estado de dureza, ese estado de no querer convertirse. El capítulo 5 también nos permite ver en el versículo 13, quiero que lean conmigo, dice: y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no podrá sanar ni oscurará la llaga. No solamente vemos el estado de dureza espiritual, sino que ahora a través del capítulo 5 se nos muestra la condición. Efraín, que representa al pueblo, que es una figura para referirse al pueblo, se ha dado cuenta que está enfermo. Y dice de una manera poética, y dice en la poesía hebrea, y dice: y Judá su llaga. Esta enfermedad ha producido una profunda llaga. Y ellos deciden ir a el rey de Asiria. Tienen la posibilidad de ir a Dios, pero no. Ellos quieren confiar en el rey de Asiria. Y eso es romper el pacto con Dios. Esta era una ofensa tremenda para Dios, porque Dios había hecho pacto con ellos de que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y Dios les había dicho que si ellos estaban en sus manos, Dios les iba a proveer sanidad, y que si obedecían, las enfermedades que traen maldición a la tierra no les tocaría al pueblo de Israel. Pero ellos, en su condición de inmoralidad, en su estado, se dan cuenta que tienen una enfermedad, y es una enfermedad que ha producido una llaga, porque la inmoralidad produce una llaga en el alma. La inmoralidad puede llevar a una sociedad a desenfocarse completamente del propósito de Dios. Una sociedad inmoral no tiene temor de Dios. Una sociedad inmoral no respeta a sus niños. Una sociedad inmoral va cayendo lentamente en un abismo que es imposible luego de rescatar las personas. Solo el poder de Dios puede traer de nuevo esas personas. Pero después de que una sociedad se vuelve inmoral, no hay presidente, no hay gobernador, no hay dirigente que pueda rescatar a una sociedad inmoral. Israel se había consumido, y dice la Nueva Traducción, estaban hasta la médula de inmoralidad. Y esa inmoralidad, ese estado, esa condición, los había llevado a estar enfermos. Y ellos se dan cuenta que están enfermos. Ellos entienden que tienen un gran problema, pero buscan ayuda en Asiria. Asiria era la nación poderosa de ese tiempo. Ellos piensan que el problema que tienen lo puede solucionar un gobernante de este mundo. Así socialmente nos encontramos hoy. Hay un problema del ser humano. Hay un problema de la sociedad actual que no lo puede solucionar un presidente, un gobernador, un dirigente. Hay un problema en el corazón del ser humano que solo lo puede solucionar Dios. Hay un problema en el esposo, en la esposa, que solo lo puede solucionar Dios. El problema se llama el pecado del ser humano. Ese pecado que nos hace inmorales, ese pecado que nos va consumiendo, ese pecado que nos hace hacer lo que no queremos hacer. Y queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal, porque la inmoralidad se ha metido hasta la médula de muchas vidas. Y muchos quieren hacer lo bueno, pero no pueden, porque la inmoralidad les ha tomado control de su vida. Y quieren soluciones, pero no las obtendrán de un gobierno, de un sistema de salud,
mental que es importante, pero hay problemas que no son de solución mental. Y es muy válido el sistema de salud que tenemos cuando trata esos temas mentales. Pero hay algo más que trasciende a la mente, que trasciende a lo físico. Y son esas leyes espirituales que se han quebrantado y afectan la vida espiritual del ser humano. Israel está enferma y reconoce, pero reconoce para ir a buscar ayuda donde no debe. Nosotros debemos buscar ayuda en Dios. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro ayudador. Él puede sanarnos. Mire lo siguiente. No solamente están en un estado triste. No solamente reconocen su enfermedad, sino que ahora se dan cuenta que su actitud les ha llevado a una enemistad con Dios. Versículo 14. Dios dice, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Esta figura muestra a un Dios que pasa de ser un Dios que protege a un Dios que está indignado con su pueblo. Y como león lo devorará, y como león lo exhibirá, y como león pondrá en exposición las debilidades de Efraín. Muchos no quieren acercarse a Dios. Dios es nuestro fiel Señor y Salvador. Pero muchos inmoralmente siguen practicando y yendo en enemistad contra Dios. Vuélvete a Dios. Vuélvete al Señor. No seas más enemigo de Dios. No luches más por ser un hombre bueno por tus propias fuerzas. Ríndete a Dios como Israel. Israel no quiso reconocerlo. No repitas la historia. Israel se dio cuenta que estaba enfermo, pero quiso buscar ayuda en el rey de Asiria. Si tú reconoces que tienes un problema de infidelidad, de inmoralidad, un vicio con el que no has podido, yo no estoy aquí para juzgarte, yo estoy aquí para decirte, vuelve a Dios, Dios te puede ayudar, Él quiere ayudarte. Mire lo que dice el versículo 15, para cerrar el capítulo. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios dice, después de que Efraín y Judá se den cuenta de su enfermedad y que yo me he alejado de ellos, voy a estar quieto y voy a dejar que ellos tomen la decisión de buscar. Dios quizás por muchas veces y de muchas maneras y en muchas ocasiones te ha invitado a venir a Él. Y tú le has huido. Pero Él determina esperar. Y este versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, termina diciendo así: pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Escuche, la Nueva Traducción Viviente termina diciendo el versículo 15, que dice, en su angustia me buscarán, dice, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Sí, amigo, sí, hermano, las dificultades son el resultado muchas veces de romper las leyes espirituales. Son las consecuencias y el resultado nuestro o de otros. Muchas veces no somos culpables. Otros han roto las leyes y nos han afectado, pero eso demuestra la limitación del corazón del ser humano. Y Dios permite las dificultades para que le busquemos. En estos días que estamos atravesando todos por esta situación, podemos pensar en cómo
Dios quiere que nos volvamos a Él y dejemos que Dios toque nuestro corazón y haga su voluntad en nuestra vida. La buena noticia es que el Señor Jesucristo está para ayudarnos en nuestras dificultades, que podemos clamar a Cristo, nuestro Rey, convertirnos a Él, y Él puede sanar no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma, nuestra mente, porque también nuestra alma necesita ser sanada como la de Israel. Israel necesitaba ser sanada de la inmoralidad en que vivía. Quizás nosotros necesitamos ser sanados de la inmoralidad en nuestros corazones y en nuestras mentes. Clamemos hoy al Señor Jesucristo y digámosle: Señor, sana mi corazón, sana mi mente, sana mi vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.